Lejano infancia, paraíso, cielo. Oh, seguro, seguro paraíso. No quiero, ya no quiero la sucia, sucia, sucia luz del día. Lejano infancia, paraíso, cielo. Oh, seguro, seguro paraíso. Y de repente anoté unos versos, decía: nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó. Y el otro día lo vi y bueno, le puse la firma porque parecía que lo había escrito como algo mío, ¿no? Pero nostalgia de las cosas que pasaron, arena que la vida se llevó. Yo que se parece tan bien dicho, tan hermoso. Nostalgias de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Su paredón y después una luz de almacén. Figura decisiva en la cultura uruguaya del medio siglo, Idea Vilariño nació en Montevideo. Sus textos integran las mejores antologías de poesía hispanoamericana y han sido traducidos a diversas lenguas. En la mejor tradición de la literatura rioplatense, su obra poética apela al lenguaje coloquial y lo renueva. La literatura de Idea, bajo su aparente sencillez, alcanzó un raro privilegio: el reconocimiento de la crítica y una popularidad infrecuente. El amor, la muerte, la soledad son los temas ineludibles de esta poesía que el lector siente como propia ante el primer contacto. Faroles, Inca, Rubén, subiendo por la cuesta, flores de paraíso por el suelo. La escuela, 1900, ¿cuánto? La esquina, las estrellas. El jardín, Inca, Rubén, tibio escalón, silencio, ramas entrelazadas, una hormiga subiendo. Tibio frío la luna, las estrellas sin cuento. Olor a tierra, Rubén. Faroles, Inca, Rubén. Sí, yo no me siento vinculada a la poesía de mujeres, me siento vinculada a muchos poetas, hombres y mujeres, más hombres creo. Y no sé, lo de Delmira alguna vez lo han dicho, tal vez por el erotismo, pero en realidad en ningún momento sentí influencias de Delmira. Ahora, para decir verdad, nunca sentí influencias de nadie. A lo mejor estoy llena de influencias, pero yo no las percibo. En Viena, cuando terminamos una lectura que hacíamos en alemán y español, Eric Hackel y yo, una mujer se acercó a Eric y le dijo: yo no sé hablar español y no le puedo
decir esto a Idea, pero quiero que ella sepa que esta es la poesía que yo estuve esperando toda la vida. Bueno, me dijo eso y estaba presente un señor que muy afectuosamente y en muy difícil español me dijo, mire, usted tal vez no se da cuenta por qué gusta tanto su poesía aquí. Le dije, no, realmente es un misterio, no entiendo por qué. Dice, bueno, le voy a decir esto, que aquí nadie escribe con esa intensividad. Se equivocó la palabra, pero era claro el sentido, ¿no? No hay una palabra, no hay un verso, no hay una línea, nada, en que yo puedo mentir de pronto en la vida real, pero no en un poema. ¡Viva España! ¡Viva España! Juan Ramón era, sin duda alguna, una de las personalidades más cautivantes, más interesantes para gente joven. Hablábamos con él nos puso en contacto con cantidad de cosas de la realidad musical, literaria de Estados Unidos. No sé, conocimos nombres, era muy enriquecedor. En cambio, hablabas con Borges y hablabas chismes, tonterías, o con Bergamín, también chismes, tonterías. En general, el contacto con estos escritores me hacía pensar en aquel aforismo de Ferreira que terminaba diciendo, si te gustan las obras completas, no trates de conocer al autor. Porque en general los autores eran muy decepcionantes, en especial Borges. Puede ser que si vieras Hiroshima, digo Hiroshima mon amour, si vieras, si sufrieras 2 horas como un perro, si vieras cómo puede doler, quemar y retorcer como ese hierro el alma, desprender para siempre la alegría como piel calcinada, y vieras que no obstante es posible seguir, vivir, estar sin que se noten llagas. Tu me tues, tu me fais du bien. J'ai le temps, je t'en prie, dévore-moi. Quiero decir entonces, puede ser que creyeras, puede ser que sufrieras, comprendieras. Pourquoi nier l'évidente nécessité de la mémoire? Esa década del 50 para mí es fundamental en muchas cosas, digamos. Empiezo la enseñanza, empiezo la militancia política, me enamoro de Onetti, Como el que desvelado a eso de las 4, mira con ojos tristes a su amante que duerme, descifrando la vieja eterna estafa. Lo único que te puedo decir con toda la sinceridad del mundo es que es el último hombre de quien debía enamorarme, que era
todo lo que yo no debía amar, que nunca nos conocimos bien, que nunca nos entendimos bien, pero te digo eso con así pleno sentido. Es el último hombre de quien yo debía enamorarme. Y nos encontramos en un bar en Malvin, a la orilla de la playa, y pensaba que yo era una mujer gorda y busca hombres, vestida con colores fuertes y digamos como a la pesca siempre, de un hombre con quien pasar la noche. Es decir, él estaba esperando conocer a una persona bastante horrible, bastante barata, ¿no? Y entonces dice en la carta que se quedó sorprendido, es un ser delicado, con una sonrisa giocondiana, dice. Y a mí me pasó lo mismo, yo iba a ver a aquel tipo medio despreciable y me encontré un tipo muy seductor, muy inteligente. Él me dice en otra carta que estuvo toda la noche tratando de seducirme y que por eso trató de lucir su mejor inteligencia. Entonces, bueno, sea por lo que fuera, nos sedujo a todos, no solo a mí, sino a todo el elenco de Número. Pero qué maravilla, qué tremendo hubiera sido volver a estar en tus brazos, volver a estar contigo en un contacto total, no mutilado. Y mira que no se trata de nada sexual, se trata de amor, nada más. No sé cómo uno puede tener otras consideraciones, pero al mismo tiempo, cómo no tenerlas, ¿no? En los comienzos, en nuestras grandes discusiones de los comienzos, me llegó a decir más de una vez que yo no lo quería, que él no sentía que yo lo quisiera, que él creía que yo estaba creando un amor para la historia de la literatura, decía. Era tan imposible como eso, ¿no? No podés aceptar eso cuando estás queriendo tanto y cuando estás escribiendo las barbaridades que yo he escrito para él, ¿no? Tal vez tuvimos solo 7 noches, no sé, no las conté. ¿Cómo hubiera podido? Tal vez no más que 6, o fueron 9, no sé. Pero valieron como el más largo amor. Tal vez de 4 o 5 noches como esas, pero precisamente como esas, tal vez pueda vivirse como de un largo amor toda una vida. Onetti estaba acostumbrado a otra clase de amores, otra clase de mujeres. Siempre le pareció que yo era muy reticente, demasiado dueña de mí misma, muy orgullosa, y lo era realmente, no podía ser de otra manera, pero él estaba acostumbrado y necesitaba otra cosa. Ahora me acuerdo de una noche en tu casa, una de las pocas veces que dormí ahí. Estuvimos toda la noche sin tocarnos, sin besarnos, durmiendo apartados. Debía haberte sacudido, debía haberte pegado, no sé, pero yo era orgullosa. Al otro día, de mañana, cuando me iba, me acuerdo de que te besé tiernamente, te tomé la cara entre mis manos y te dije bajito, contra tu cara, algo así. Sos un camello, Onetti, sos un burro,
sos un perro. Es que eras imposible. Pero el asunto es que yo no podía tolerar las formas de relación y a veces las formas de tratamiento, en fin. Y entonces lo eché muchas veces de mi casa. No sé, hubo separación. Hay varios poemas que se llaman Adiós, que se titulan Adiós, porque hubo diversos adioses. Entonces, todo eso hace que él, después con el tiempo ya ha dicho que él no sentía que yo estuviera enamorada de él. Me enojó mucho, ¿sabes? No podés tener todos esos poemas de amor ahí y estar exhibiendo tu corazón deshecho, y que él después con unas frases así livianas desdiga todo eso, lo niegue. El Onetti último se complacía en decir cualquier cosa. No lo digo de una manera peyorativa, pero con gran descuido manejaba las cosas. Por eso me chocó y me dolió. Yo sabía, por ejemplo, cómo le gustaba el poema Ya no. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte. No te veré morir. Bueno, ¿cómo podés decir que la persona que escribe eso tuvo un amor intelectual por él, ¿no? Que él nunca sintió que yo lo quería. Él me decía, ¿no te das cuenta que yo digo eso por humildad? Yo no puedo creer que tú estés enamorada de mí. Lo digo porque soy humilde y me parece que una mujer que ha conocido los hombres maravillosos que has conocido tú, ¿cómo te vas a enamorar de mí? No sé, era difícil este hombre, era difícil. Yo no tenía prácticamente contacto con Marcha entonces. Después pasó lo de ese poema que Quijano no quiso que saliera. No quiso que saliera, no, porque pobre Quijano, no quiero exagerar sus condiciones cavernícolas. Simplemente ese poema tenía ese verso que decía un pañuelo con sangre, semen, lágrimas, que era... Sí, que estaba en un contexto, la palabra semen, en un contexto muy doloroso, que no había por qué tomarla como algo ni obsceno, ni sucio, en fin, ni vulgar. Guatemala era un poco lo que después fue Cuba, es decir, la posibilidad del cambio, de la revolución, en fin, de superar todos los problemas que ya conocemos en Latinoamérica. Y estaba saliendo lindo en Guatemala cuando, en fin, invadieron los marines, se acabó todo. Entonces eso años después se produce en Cuba. Pusieron un cartel con la frase mencionada, repitiendo alborozada y feliz, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel.
parece una revolución linda, hecha con alegría y además con todo lo que uno valoraba y quería para el hombre allí realizándose. Después ha habido toda clase de problemas, ha cambiado mucho toda la problemática cubana, pero ha habido ciertas cosas que se mantienen y que por eso mi adhesión sigue estando allí. Con los brazos atados a la espalda, un hombre feo y joven, un rostro algo vacío. Con los brazos atados a la espalda, lo hundían en el agua de aquel río. Un rato nada más. Lo estaban torturando, no matándolo, con los brazos atados a la espalda. No hablaba y lo pateaban en el vientre. Con los brazos atados lo pateaban. Le pateaban el vientre, los testículos. Se arrollaba en el suelo. Lo pateaban. Ahora mismo, hoy, lo están pateando. Ahora, una cosa es la eficacia política de un poema y otra cosa es si es bueno o no es bueno. Eso no sé, depende del poema. Estoy más conforme de repente con las canciones, como las canciones políticas. Estoy más, es decir, las estimo más que algunos de los poemas. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable, entre las hierbas brotan los orientales. Compatriotas, en el día de hoy quedan disueltas la Cámara de Senadores. A mí me escribían desde Francia, me decían que me fuera del país, que había peligro, pero nunca me pareció justificado irme, nunca hice nada por irme y bueno, me quedé, vivía en Las Toscas y trabajaba en Montevideo, iba y venía, en fin. Mi cansancio, mi angustia, mi alegría, mi pavor, mi humildad, mis noches todas, mi nostalgia del año 1930, mi sentido común, mi rebeldía. A mí me han provocado las emociones más grandes escuchar las canciones mías como cosas anónimas, pero que se cantan por ahí. Muchas veces aparecen los orientales como cortina de una audición política o yo qué sé. Nunca tanta emoción como cuando volvieron los olimareños y la cantaron en el estadio. Era una noche de lluvia, pero con el estadio lleno totalmente, y toda la gente la coreó. Si no importaba que fuera o no fuera mía, pero la emoción que tuve esa noche no la he tenido con ningún poema. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable, entre las hierbas frotan. Los orientales salen de los poblados del monte, salen
en cada esquina esperan los orientales. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tienen, porque es ajena la tierra y la libertad ajena, y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. La suerte que crea, fallando y fallando, te largue parar. Cuando te viene la vía, el rumbo desespera. Me gustan mucho algunos tangos, detesto otros, así como detesto gran parte de lo que se llama poesía. Cuando rajeen los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que el sordo y el mudo recién se le tira. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira. Escuchando los tangos de Caro, de Arolas, es una maravilla de creación, de música distinta, de cosa nueva en el panorama de la música, digamos, y que tiene una hermosura sin igual. Tendrías que llegar y darme vida como un licor amargo, seco y fuerte, una vez, otra vez y cada día. Tendrías que llegar como la muerte. Tendrías que llegar y darme vida como un licor amargo, seco y fuerte, una vez, otra vez y cada día. Tendrías que llegar como la muerte. Una noche cayó en mi casa de Las Toscas, Cita Rosa, allá a medianoche. Yo estaba pintando una pared con Jorge Liberati, con Alma, estábamos en arreglos, y él posiblemente pensaría encontrar una persona poética y nocturna y perdida por esos médanos, pero bueno, venía a pedirme una canción, que fue la que él tituló malamente La canción y el poema. Se titulaba La canción y punto, ¿no? Pero además estaba Las Toscas mismo, que durante muchos años fue un paraíso, una maravilla. Finalmente me hicieron la Rambla, me arrasaron los montes de pinos que separaban de la playa, me pusieron luces en la Rambla y después vinieron unos vecinos difíciles de sobrellevar. Y bueno, es una de las cosas que extraño, es el ruido del mar desde que me vine. Lo que es el silencio con el mar y el silencio sin el mar, ¿no? Las infinitas formas de belleza que puede tener, ya sea cuando está negro o cuando es una amatista o cuando está sonriente o cuando está furioso. Por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que veré para siempre, que aullará, llamará, extenderá las manos, se hará el manso, el hermoso.
el triste, el olvidado, el azul, el profundo, el eterno, el eterno. Si yo sigo escribiendo, lo que pasa es que sigo escribiendo siempre tan brevemente, y si cada vez me prohíbo más desarrollar o explicar, y por lo tanto los poemas son mínimos. Como un disco acabado que gira y gira y gira, ya sin música, empecinado y mudo y olvidado. Bueno, así. Aquí, lejos, te borro. Estás borrado. Como le decían en aquel viejo artículo a Mario, no son obsesiones, son certezas, que las cosas son a término, que, en fin, que la fugacidad es algo a tener en cuenta, es decir, a tener con lo que contar siempre, que todo se acaba, el amor, la vida, el mundo. Es decir, en ninguna cosa podés poner una esperanza cierta o la seguridad de que eso va a durar. Entonces, ¿qué importa? Cuando uno a veces hace planes con su obra o con su cuerpo o con lo que sea, tenés que estar loco, porque es imposible hacer planes a largo término, y menos ahora. Ahora de Dios ni hablar, ni hablar. Es decir, no es un problema, no es no es una preocupación, no existe para mí el problema de Dios. Y entonces, bueno, es una especie de chiste ese poema que dice qué horror si hubiera Dios. Dice, esas dos estrellas pequeñas, parpadeantes y gemelas fueron los dos ojitos malévolos, mezquinos, no sé cuánto, de Dios. Pero sí, es como una especie de figuración de cosas que alguna vez en las toscas me quedé mirando dos estrellitas que parecían dos ojitos perversos mirando, y bueno, se me ocurrió qué horror si fueran los ojitos de Dios, ¿no? Pero no más que un juego de ese tipo. Ahora, un sentimiento metafísico sí tuve siempre y sigo teniendo, pero te digo que el poema que más revela, digamos, ¿cómo te diré? Así, mi posición última es uno que se llama Es negro, que dice: es negro para siempre, las estrellas, los soles y las lunas y pingajos de luz diversos son pequeños errores, suciedad pasajera en la negrura espléndida, si tiempo, silenciosa. Sí, bueno, esa es la verdad última para mí. No hay otra, no puede haber otra. Y bueno, esa es la cosa. Nada de Dios. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir ahora de amor para que supiera algunas noches de paz, si es que las hay todavía, pasan
caminando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echantes y un triste olor de glicinas. Escucho una voz que canta y que tal vez es la mía.